Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar con una palabra de oración. Oremos, bondadoso y buen Padre en los cielos, imploramos que perdone nuestros pecados. Amén. Imploramos tu ayuda para compartir la palabra y la presencia de tu Santo Espíritu que toque nuestros labios con un carbón encendido. Amén. Y que prepare la mente de los que vamos a oír este mensaje aquí en vivo, pero también de los que oirán este mensaje en la red. Son bendiciones que te rogamos, no viendo méritos en nosotros, sino en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. Bienvenida la hermana Norita que está aquí. Amén. Y estaba yo diciendo que hay muchos métodos para interpretar la Biblia, pues que son métodos humanos, pero que hay un método, un sistema para interpretar la Biblia y que hay una verdad absoluta en la Biblia, que solo se encuentra esa verdad absoluta con el método divino. Y esa verdad absoluta está en la palabra inspirada de Dios, y cuando encontramos esa verdad absoluta, esa verdad, esa interpretación en la palabra inspirada de Dios, que es la verdad absoluta, el destino de las almas depende de cómo la reciba. Así que para demostrar esto que estoy diciendo, para apoyarlo, lo voy a apoyar con un escrito está, porque no podemos enseñar una doctrina si no la podemos apoyar con un escrito está. Y tenemos un principio enseñado por nuestro Salvador, que en boca de 2 o 3 testigos se hará por cierto algo. Entonces vamos a dar 2 testigos para mostrar que hay una verdad absoluta en la Biblia, en la palabra inspirada de Dios, una interpretación, porque la Biblia se interpreta a sí misma, la Biblia es su propia expositora. Y la primera cita que voy a dar para apoyar mis palabras que estoy diciendo es Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 19 en adelante, 19 al 21. Y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios no escribieron lo que ellos quisieron, sino que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la Biblia no tiene interpretaciones privadas. Hay una sola interpretación, y es la que da el Espíritu Santo en la palabra inspirada. Por eso la Biblia es su propia expositora. Y tiene una verdad absoluta en esa palabra inspirada, que no la vamos a encontrar estudiándola con métodos humanos. Y la otra cita el otro testigo que doy para eso, que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, es segunda de Timoteo 3, del 15 al 16, que dice: y tú persiste en lo que has aprendido desde niño, porque toda escritura es inspirada para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, para reprender, para que los hombres de Dios sean porque toda palabra es inspirada por Dios y es útil para instruir, para redarguir, para reprender en justicia, para que los hombres de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Y tenemos 2 testigos para dar por cierto algo, para asentar una doctrina. Entonces, esa doctrina que estamos estableciendo aquí es que la Biblia es su propia expositora y que ella tiene su interpretación inspirada por Dios, y es una interpretación para toda clase de humanidad. Para toda la humanidad debe aceptar la verdad absoluta de la interpretación inspirada por el Espíritu Santo, y el destino de toda alma depende de cómo reciba esa verdad.
Pero para que tú encuentres para que nosotros encontremos esa interpretación del Espíritu Santo y no aceptemos interpretaciones privadas que nos van a engañar y nos van a desviar de la salvación, tenemos que encontrar también el método divino ahí mismo en la Biblia, el método divino que es inspiración del Espíritu Santo. No podemos aceptar métodos de interpretación bíblica como la hermenéutica, ni como la homiléutica, ni como métodos de comparar y contrastar, porque nos van a llevar a interpretaciones privadas que no aprovechan para nada. Es pan que no aprovecha. No gastemos ni tiempo ni dinero en eso. El pan es gratis y hay que estudiarlo. El pan de salvación es un tesoro que solamente tienes que disponer la mente para aprender la palabra de Dios, como le dijo el ángel a Daniel, varón muy amado, desde que dispusiste tu corazón para entender la palabra, fue dada la orden y yo estoy aquí para enseñártela. Así que tenemos solamente que disponer nuestra mente para aprender con el método divino que está en Isaías 28. El método divino para interpretar la Biblia y encontrar la interpretación del Espíritu Santo es Isaías 28, los versos 9 al 13. Y leamos. ¿A quién le enseñará conocimiento o a quién le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en otra lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Quiénes van a ser quebrantados, enlazados y presos? ¿Quiénes van a caer de espaldas? ¿Quiénes van a ser quebrantados y enlazados y presos cuando estudiamos la Biblia con el método divino? Todos los falsos maestros, todos los falsos métodos de interpretaciones bíblicas humanos van a caer ante la interpretación absoluta de este método que es la interpretación del Espíritu Santo para todo tipo de humanidad. Y ante esa interpretación y ante esa palabra caerán todos los falsos maestros, los falsos métodos, de espaldas, quebrantados, enlazados en esa palabra y presos. Amén. Dice, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Ahora, ¿qué reposo? ¿Qué es el refrigerio? La palabra refrigerio me acuerda a mis tiempos cuando yo era estudiante y anhelaba la hora del descanso. Porque a la hora del descanso salía uno y se compraba un refrigerio. Comía algo para continuar con la clase. Pues resulta que aquí el refrigerio es un descanso en el que vas a salir y vas a comprar algo sin dinero. Es un alimento, pero no para el cuerpo, sino para el espíritu. Son verdades abiertas que alimentan el espíritu. Como dice en Apocalipsis que vio un ángel que descendió del cielo y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y tenía en su mano un librito abierto. Y Juan fue a tomar el librito abierto que tenía en su mano y le dijo, toma y cómelo.
y en tu boca será dulce como la miel, pero amarga tu vientre. Así que comer un librito es leerlo. Y leer la Biblia con el método de la interpretación bíblica es comer el conocimiento de Dios. Es comer verdades, la verdad presente que se va a abrir para usted cuando usted lo estudie ahí. Es comer la verdad presente que se va a abrir para usted. Y toma y cómelo. Y será dulce porque será muy hermoso entender las verdades del Señor. Pero amargará tu vientre. Bueno, va a amargar el vientre. Porque vendrán muchas pruebas para los que tienen las verdades. Y entonces el ángel le dice, y es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas. Porque este método se enterró y se descubrió hace poco. Con este método los mileritas empezaron a estudiar la Biblia y las profecías se le abrieron en el tiempo del fin de los mileritas, que fue 1798. Y ellos empezaron a interpretar sus profecías. Profecías, verdades presentes que se abrieron en su tiempo. Pero esas verdades se enterraron. Porque se dejó de enseñar la profecía. Se dejó de profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas. Y el Señor nos está diciendo, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas. Pero no fue solamente los mileritas lo que empezaron a enseñar con la profecía, porque estudiaron la Biblia, los mileritas con el método divino, Isaías 28 del 1 al 13, no fue solamente ellos. Por eso dice reglón tras reglón y línea sobre línea. La que estoy hablando ahorita es la línea de los mileritas, pero antes de los mileritas hay otra línea. Y tengo que hablarles de un principio. Y es como que esté mezclando mucho, pero aún así voy a decirlo. El principio, la parte del método de estudiar la Biblia es reglón tras reglón, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea. Y yo les estoy hablando de la línea de los mileritas. Pero hay otra línea antes de los mileritas, mucho antes de los mileritas. Y ahí es donde les quería meter otro principio bíblico del Señor Jesús que dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Qué es eso de que yo soy el alfa y la omega y el primero y el último? Vamos a ver esa característica del Señor. Voy a dar dos testigos, dos citas. Isaías 44, versos del 6 al 8. Isaías 44, versos del 6 al 8. Que dicen así: no temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla todos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, para su confusión, son testigos que ellos ni ven ni no, me equivoqué. Del 8 es un momentico, estoy equivocada, voy a acomodar la cita, es Isaías 44 del 6 al 8, pero yo estaba leyendo mal. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Ahora sí tiene que ver con lo que dije antes, el alfa y la omega, el primero y el último. Y aquí en Isaías 44 dice que Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, que es Jehová de los ejércitos, el arcángel Miguel, dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último.
en otras palabras. Y dice él, y fuera de mí no hay Dios. Y luego él dice su característica. ¿Y quién como yo proclamará y denunciará esto y lo ordenará por mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciele lo que viene y lo que está por venir. ¿Y quién como yo, dice él, proclamará y denunciará esto y lo ordenará por mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, desde que hizo las primeras cosas, desde que estableció el pueblo antiguo, desde el principio ordenó y proclamó esto? Anúnciele lo que viene desde el principio, con lo que hizo el principio, con lo que ordenó al principio, con lo que proclamó al principio. Dice que con eso se les anuncia lo que viene, o se les anuncia el futuro, o se les dice la profecía con lo que hizo al principio. Anúncieles lo que viene, el futuro, y lo que está por venir. O sea que con lo que hizo en el principio, está diciendo el futuro. Por eso dice yo el primero y el último, que con lo que hice al principio les estoy diciendo lo que sucede a lo último. Por eso es que Eclesiastés, ¿qué dice Eclesiastés? No hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1:8. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que está haciendo ahora ya fue atrás. Y lo que fue atrás volverá a ser. Con lo que fue atrás, con el principio, nos anuncia el futuro. Anúnciale lo que viene. Vuelvo y lo leo. ¿Y quién como yo proclamará y denunciará esto y lo ordenará por mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciale lo que viene y lo que está por venir. No temáis. No os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije? ¿No te lo ilustré desde el principio? El primero y el último, el alfa y la omega. ¿No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. Todos los que estudiamos la Biblia de esta manera somos sus testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. O quién como Dios, que con lo que hizo al principio está ilustrando el futuro. Está diciéndonos la profecía. ¿Quién como yo? La profecía es la prueba infalible de que es Dios el que nos está guiando y que a Él es el que estamos siguiendo. Porque no hay nadie que pueda conocer el futuro desde antes de ser. Solamente Dios. Por eso nosotros somos sus testigos. Y desde antes de ser el fin, Él lo hizo al principio. Con las cosas del principio, estaba escribiendo también el futuro. ¿Quién hace eso? No hay Dios. Yo, como dice el Señor, Él no conoce ninguno. Y yo repito lo que Él dice, yo tampoco conozco ninguno. Muy bien, eso dice Isaías 44, del 6 al 8. Pero Isaías 46, del 8 al 10, lo repite. Vamos a leer Isaías 46, del 8 al 10. Acordaos de esto y sed hombres. Volved en vosotros, prevaricadores. Volverse, dejen de andar tras las interpretaciones mundanas. Vuélvanse vosotros, pecadores. Eso quiere decir prevaricadores. Vuelvan en vosotros esa locura, esa enajenación de Dios. Déjenla y vuelvan otra vez su mente a vosotros. Busquen de Dios, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas, o sea, de las cosas del principio. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, anuncio el futuro, anuncio las profecías desde el principio. Madre mía. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Desde la antigüedad lo que aún no había sido hecho en el futuro. ¿Hay alguien que pueda hacer eso?
Que me lo pongan aquí delante para yo No, decir, por Dios. el único que hay es Dios. Y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y para encontrar entonces ese mensaje, tenemos que estudiarlo con el método divino. Exactamente. Porque el método divino nos lleva reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Por ejemplo, no lo voy a buscar, pero les voy a dar un ejemplo así, resumido en mis palabras rápido. La Biblia dice en el principio, en la primera hoja del Génesis, en los primeros versos 1, 2 y 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dijo Dios, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y a la luz llamó día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Amén. Los días en la Biblia siempre empiezan con la tarde. Y el primer día, la primera tarde y la mañana, el primer día, fue hecha la luz. Y yo pregunto, para que piensen un poquito los que han de ver este video y la hermana Norita que está aquí presente, ¿cuál fue la luz que hizo Dios el primer día? Porque si nosotros continuamos el relato de la página del Génesis, la página 1, llegamos hasta el verso 14 y en el verso 14 dice, y dijo Dios, hayan lumbreras en el cielo para que señoreen de día y para que señoreen de noche. E hizo Dios la lumbrera mayor para que señoreara de día y la lumbrera menor para que señoreara de noche. E hizo Dios también las estrellas y las puso en el cielo, y a la lumbrera que señoreaba de día la llamó sol, y a la lumbrera de noche la llamó luna, y era para que el sol señoreara de día y la luna de noche, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. El sol, la luna y las estrellas entonces fueron hechas el cuarto día. ¿Cuál fue entonces la luz que Dios hizo el primer día? Hago una pregunta, Norita. ¿Cuál fue la luz que Dios hizo el primer día entonces? Si el sol, la luna y las estrellas fueron hechas el cuarto día. Conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De él. Conocimiento de Dios. Norita dice que es el conocimiento, el método de Dios. Pero si tú estudias la Biblia con el método divino, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá, entonces vas a ir un poquito más allá del Génesis, un poquito bastante, mucho más allá, que sería ir ya al Nuevo Testamento. Y allá en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios, la carta de segunda a los Corintios, capítulo 4, te dice cuál fue la luz que hizo el primer día en segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6. Y vamos a ver si Norita está en lo correcto. Pero si está en lo correcto, grabe las citas para que lo muestre con un escrito está. Segunda de Corintios 4, 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál fue la luz que hizo al principio? El conocimiento de la gloria de Dios. La gloria de Dios es conocimiento. Por eso cuando dice Apocalipsis 18:1, vi descender otro ángel del cielo que iluminó la tierra con su gloria. Entonces, ¿esa gloria qué es? Conocimiento, claro. Aumento del conocimiento de Dios, del conocimiento más antiguo, más milenario, más antiguo aún que el hombre, porque lo hizo el primer día, y no fue que hizo el conocimiento, sino que hizo un medio para que ese conocimiento se conociera, porque el conocimiento, la palabra de Dios es Dios. Claro. No tiene principio ni tiene fin. No. Pero el primer día hizo que ese conocimiento quedara,
un plan, hizo un plan para que ese conocimiento llegara al hombre. Y ese conocimiento es la gloria de Dios, la palabra de Dios, la verdad presente, el evangelio eterno. Amén. Y yo les estoy hablando también de línea sobre línea, y hablé de la línea de los mileritas que estudiaron la Biblia con ese método divino de Isaías 28, del 9 al 13. Esa fue la línea de los mileritas, pero hay otras líneas más antiguas que la de los mileritas, y vamos a ir no tan lejos porque podría citarle líneas de los antediluvianos, pero quiero citarles una línea que debe ser para nosotros muy importante, y es la línea de cuando Cristo anduvo en esta tierra. ¿Cómo empezó él su evangelio? Porque ese evangelio, esa verdad absoluta que se encuentra en la Biblia, que no es de interpretación privada, ese es el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y cómo empezó ese evangelio eterno, esa verdad absoluta? Nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Jehová de los ejércitos, nuestro Miguel Arcángel. ¿Cómo empezó esa verdad absoluta? Dice un poquito, para citarles el evangelio de Marcos. Vamos a ir a Marcos, en el capítulo 1 dice: Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? Principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando él se bautizó, fue 40 días para ser tentado, y después de vencer al tentador allá, regresó del desierto y dio inicio a su evangelio. ¿Y qué era lo que decía? ¿Qué era lo que decía? Porque estamos citando lo que sucedió en esa línea de Cristo, que se puede hacer una línea y se pueden poner hitos y trazarlos, pero no estoy haciendo la línea, pero he de hacerla, más adelante he de hacerla, Dios mediante. Pero ¿cómo empezó esa línea? ¿Cómo empezó ese evangelio? ¿Qué era lo que él decía? Lo que él decía era: Marcos 1, versos 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿Predicando qué? El evangelio. Predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora, en este tiempo, el reino que él predicaba era el reino de la gracia. Pero en este tiempo nosotros tenemos que hacer ese paralelo de esa línea, y tenemos que estar predicando el evangelio del reino de gloria que está a punto de ocurrir. Pero cuando él predicó el evangelio del reino de la gracia, en ese tiempo, después de que venció al diablo en la tentación del desierto y vino a Galilea predicando el evangelio del reino, que era el reino de la gracia, y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y estaba diciendo que se estaba cumpliendo un tiempo y que el reino de gracia se había acercado, y les estaba diciendo que como ese tiempo ya se estaba cumpliendo, ellos necesitaban arrepentirse y creer al evangelio. Yo les digo que en este tiempo también los Juanes, el Juan de este tiempo y el Elías de este tiempo, el tercer Elías y el Juan de este tiempo, que preparan el camino para la venida del Señor, tienen que estar predicando también el evangelio eterno. ¿Y cuál es ese evangelio que predicó, semejante al que predicó Jesús? El tiempo se ha cumplido. Y se lo voy a demostrar ahorita. ¿Qué tiempo era el que se había cumplido en la línea de Cristo? ¿Qué tiempo se cumplió en la línea de los mileritas? ¿Qué tiempo se está cumpliendo en estos momentos en la línea de Cristo? ¿Qué tiempo se está cumpliendo en la línea de Cristo? Porque nosotros tenemos que estar diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de gloria, la segunda venida de Jesús en las nubes por su pueblo, se ha acercado. Está a punto de suceder. Y tenemos que decirle:
arrepentíos de sus pecados, arrepentidos de los métodos humanos de interpretar la Biblia, dando interpretaciones humanas que para nada aprovechan, como dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, son los que se enseñan con los métodos de hermenéutica y interpretaciones humanas de la Biblia. Pero el que estudia la Biblia con el método divino va a enseñar la verdad absoluta, el verdadero evangelio, la interpretación inspirada por el Espíritu Santo. Y está diciendo, tenemos que estar diciendo, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de desechar el verdadero evangelio. Arrepiéntase porque el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es el tiempo que se ha cumplido? El cierre del tiempo de gracia está a punto de acontecer y el que no se arrepienta va a quedar por fuera, perdido para siempre. Y ese es el tiempo que está a punto de pasar y ese es el que tenemos que estar diciendo semejante a lo que decía Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Y yo digo ahora, el tiempo de gracia está por cerrarse. Arrepiéntanse y crean el verdadero evangelio, que ahorita les voy a demostrar cuál es el verdadero evangelio. Porque el reino de gloria está cerca. Jesús está pronto a venir a los que se hayan arrepentido antes que se les cierre el tiempo de gracia para llevarlos consigo al cielo. Y el que no se alcanzó a arrepentir antes de que se cumpla ese tiempo, perdición eterna. Pesado fue en balanza y fue hallado falto. Entonces, ¿cómo es que yo digo que les paralelo esto que está pasando ahora con lo que pasó en el tiempo de Jesús? Que el Señor Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, dice el deseado de todas las gentes. El capítulo 23. El tiempo es cumplido. Voy a ver si lo logro encontrar aquí, el deseado de todas las gentes. El tiempo es cumplido. El capítulo 23. Hay una parte en la página 199 en el libro electrónico. Deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes. En la página 199, en el libro electrónico, hay una parte en el capítulo 23 que dice, el tiempo es cumplido. Hay una parte donde dice que Jesús, después de que bajó del desierto, empezó su ministerio y dice que la prédica que él empezó a decir era la nota predominante del evangelio, dice el deseado de todas las gentes, la nota predominante del evangelio de Jesucristo, tal como Cristo lo daba, era: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice, el tiempo que él declaraba cumplido era las 70 semanas que estaban profetizadas en el capítulo 9 del libro de Daniel, que dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Sepa y entiende que desde que salga la orden para reconstruir a Jerusalén, pasarán 7 semanas. Y 62 semanas hasta el Mesías príncipe, hasta que él fuera bautizado. Y después por una semana más confirmará el pacto con muchos. 7 y 62 son 69. Quedaba solamente una semana cuando él iba a confirmar el pacto con muchos. 69 semanas hasta que él fuera bautizado. Así que cuando él se bautizó, fue al desierto, fue tentado y bajó y empezó su evangelio diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Se acababa de bautizar.
y empezaba a hacer un pacto con muchos por una semana más. Pero se decía que a la mitad, dice la profecía en el capítulo 9 de Daniel, que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo? Cuando iba a ser crucificado. Solo faltaba una semana, porque al momento que él se bautizó habían pasado ya 7 y 62, 69 semanas y quedaba una semana. Y dice, a la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio y la ofrenda, y lo hizo cesar con su crucifixión. O sea que después de que comenzó su evangelio, fue 3 años y medio después, lo crucificaron. Y cuando él estaba hablando, cuando él empezó su evangelio, de eso hablaba él. Arrepentidos y convertidos, porque el tiempo se ha cumplido. O sea, las 70 semanas que fueron para el pueblo judío, ya no faltan sino 7 años para terminarse. Ya casi todo está cumplido. Entonces les decía, arrepiéntanse y crean en el evangelio, porque cuando se cumplieran las 70 semanas que se cumplieron en el año 34 después de Cristo, el pueblo judío quedó desechado como pueblo de Dios. Y él les estaba diciendo que se arrepintieran. Arrepiéntanse de sus pecados. El tiempo es cumplido. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y el deseo de toda la gente entonces dice que el evangelio tal como Cristo lo daba se basaba en la profecía. El tiempo que él declaraba cumplido eran las 70 semanas de las que le estaba hablando el capítulo 9 de Daniel. Entonces el verdadero evangelio es la profecía. El evangelio que ya no predican en ninguna iglesia. Esa iglesia adventista moderna es un pueblo que lo honra de labios, pero su corazón está lejos de él. Nunca quisieron predicar el evangelio eterno ni aceptar la profecía. Ya no les predican ni siquiera un verso de la Biblia. Y así como sucedía en los tiempos de Jesús, arrepentidos y creer en el evangelio, porque tampoco habían desechado las profecías, les daban interpretaciones humanas y erróneas de la profecía. Y él les decía, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Es lo mismo que debemos predicar hoy. El tiempo es cumplido. Está por cerrarse el tiempo de gracia. Arrepiéntase y el reino de gloria se ha acercado. Está pronto Jesús a venir. Arrepiéntase y crean en el evangelio eterno, para predicarlo, como dice Apocalipsis 14:6, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, predicando nuevamente las profecías que las vamos a encontrar con el método divino, porque estamos hablando de la Biblia y no entendemos ni de quiénes somos, ni de dónde venimos, ni en dónde estamos, ni cuánto es lo poquitico que nos falta para llegar. Porque no están predicando el evangelio, porque están predicando interpretaciones erróneas de la Biblia con métodos humanos. Y no están predicando la verdad absoluta que se encuentra en la Biblia, estudiándola un poquito aquí y otro poquito allá. Y hablamos de la lluvia tardía, y cuando venga la lluvia tardía, y la lluvia tardía ya está cayendo. Y la estamos rechazando, no la estamos aceptando. Pero el Señor nos habló de la lluvia tardía. Todo lo que les dije es una introducción para decirles que la lluvia tardía ya está cayendo, y lo voy a demostrar estudiándolo con el método divino. Con el método divino. Y ahora en esta introducción quedan claras 2 cosas. Que Jesús es el primero y el último. Que hay un evangelio, y ese evangelio es la profecía, un evangelio eterno. Que ese evangelio es la profecía. Y que debemos estudiar con el método divino para encontrar la interpretación de esas profecías, la interpretación correcta. Porque hay muchas interpretaciones falsas. Y las personas, la gente de esta generación tienen comezón de oír, pero aman el pecado y no quieren abandonar el pecado, y como tienen comezón de oír, buscan maestros que les prediquen conforme a sus propias concupiscencias, pero no quieren escuchar los maestros que les enseñan y les abren la Biblia para que entiendan la verdadera interpretación, la interpretación que fue inspirada por el Espíritu Santo, que está ahí en la Biblia, que es su propia expositora.
Entonces tenemos un método divino ahí en la Biblia para encontrar la verdad absoluta. Tenemos un evangelio que son las profecías. Con ese que empezó Jesús, las profecías. El evangelio dice el deseado de todas las gentes, capítulo 23, página 99. El evangelio tal como Cristo lo daba se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era las 70 semanas dadas en el capítulo 9 de Daniel por el ángel Gabriel. Entonces tenemos un evangelio que son las profecías y tenemos una verdad absoluta en la Biblia, para todo tipo, para toda la humanidad, que no es privada, sino que es la interpretación de lo que los hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que ahí mismo está en esa palabra inspirada, y entonces es otro principio, que la Biblia es su propia expositora. Ella se interpreta a sí misma. Y con eso vamos a ir al mensaje que tenemos en Apocalipsis 7. Vamos a leer Apocalipsis 7, los primeros versos. Vamos a oír Apocalipsis 7, los primeros versos. Apocalipsis 7, los primeros versos dicen así. Estoy leyendo acá porque mi audiencia se compone de un solo miembro en estos momentos, pero es alguien que tiene sed de la palabra de Dios, tiene sincero corazón y está recién operada de los ojos. Me toca leer solo a mí. Entonces dice: y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra, diciendo, había 4 ángeles que venían a destruir la tierra, y otro ángel exclamó diciendo, y otro ángel clamó diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Voy a darles una interpretación de tierra, mar y árboles. La tierra, dice Apocalipsis 13:11, vi una plantica que subía de la tierra, que crecía mansamente. La interpretación de ese signo, dice el conflicto de los siglos, no es otra que la nación de los Estados Unidos, que no llegó a ser potencia mundial por medio de guerras ni nada, sino que crecía como una plantica inofensiva de la tierra hasta llegar a tener reconocimiento como potencia mundial, como imperio. Así que la tierra en los Estados Unidos es la nueva tierra gloriosa, porque antes de la cruz la tierra gloriosa fue el Israel literal, pero el Israel literal fue desechado cuando se acabaron las 70 semanas. Ahí era donde el Señor les decía, arrepiéntanse de sus pecados porque el tiempo está cerca. Se va a acabar el tiempo de gracia para ustedes y van a quedar por fuera, y quedaron desechados. Así que Dios ahora empezó a darle el evangelio a los gentiles y se eligió una nueva tierra gloriosa que fue los Estados Unidos, que también ya están desechados para este momento, porque también ellos, dice la escritura, que iban a hablar como dragón. Y cuando hablen como dragón, que ya lo están haciendo, pero no ha consumado todavía, les vendrá un golpe y viene también ruina nacional. Así que ellos ya están desechados. Pero esa tierra en los Estados Unidos. Y el mar, ¿quién es el mar? Apocalipsis 17:15 nos dice quién es el mar. Vamos a leerlo. Apocalipsis 17:15. Un poquito aquí, otro poquito allá, hasta encontrar la interpretación ahí en la palabra inspirada de Dios, que Apocalipsis 17:15 nos dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Ahora bien, ¿quiénes son las naciones de hoy en día? La ONU. ¿Y quiénes son los árboles? Dice, mi pueblo es como los árboles.
también dice Isaías. Así que la iglesia de Dios son los árboles. Pero ¿qué dice Apocalipsis 7? No hagáis daño a la tierra, no hagan daño a los Estados Unidos, no hagan daño al mar, no hagan daño a la ONU, no hagan daño a mi pueblo, los árboles, hasta que no sellemos en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Entonces no toquen a nadie hasta que no tengan los que se van a salvar su sello. Pero cuando leemos esa parte de Apocalipsis 7, dice, y después de estas cosas, está diciendo que eso que viene ahí, cuando dicen no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, es después de algunas cosas. ¿De cuáles cosas? La respuesta a eso la encontramos en la última frase de Apocalipsis 6. Y a Apocalipsis 6, el verso 17, Apocalipsis capítulo 6, verso 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hay una pregunta, el gran día de su ira ha llegado, y estamos en el gran día de la ira, que no es un día literal, sino es un periodo de tiempo. Y hay una pregunta aquí en Apocalipsis, le hace el Señor una pregunta, ¿quién podremos sostenernos en pie en este día, hermanos? ¿Quién podrá sostenerse en pie en el día de la ira de Dios? Y entonces es cuando dice, y después de estas cosas vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que estaban deteniendo los 4 vientos para que no soplasen sobre la tierra, hasta que no fueran, que no hicieran ningún daño ni a la tierra, ni al mar, ni a las naciones, hasta que el pueblo de Dios no fuera sellado en su frente. Habían 4 ángeles deteniendo, ahorita hay ángeles que están deteniendo los vientos. ¿Y quiénes son los vientos? Si vamos al libro del evangelismo, encontramos una cita en un cierto lugar de ese libro que dice que los vientos están siendo retenidos, pero que están buscando soltarse y correr sobre la faz de la tierra para llevar destrucción y muerte a su paso. Esos vientos son el Islam. Y si ustedes pueden decir, la hermana está exagerando, vean las noticias. Vean si el Islam no tiene airada a las naciones desde el 7 de octubre que jamás golpeó al Israel literal. Y dicen que el Islam está extendido por la tierra y todas las naciones están teniendo ataques del Islam. Y ahorita todavía están siendo detenidos porque el sellamiento no ha terminado. Pero les tengo que decir y les voy a demostrar que el sellamiento ya empezó y estamos en la parte final del sellamiento. Y lo voy a demostrar. Y para demostrarlo, ya vemos que Apocalipsis 6 termina con una pregunta. El día de su ira ha llegado, es este que estamos enfrentando nosotros. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y entonces la misericordia de Dios viene en Apocalipsis 7 y dice, hay 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra que están deteniendo que la crisis venga todavía más fuerte. Y que están diciendo, y otro ángel que dice, no hagan daño a la tierra ni al mar hasta que no terminen de sellar a los siervos de nuestro Dios. Eso empezó ya y les voy a demostrar. Porque esto que dice Apocalipsis 7 y la pregunta que hace Apocalipsis 6, que se responde en Apocalipsis 7, porque en Apocalipsis 7, después de estas cosas, dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y Apocalipsis 7 empieza diciendo, después de estas cosas, de la pregunta, ¿quién se puede sostener en pie? Vi 4 ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los vientos para que no hicieran daño sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Porque según la pregunta que hizo Apocalipsis 6, vino el gran día de la ira, ya vino. Y está diciendo el Señor, ¿y quién puede sostenerse en pie? ¿Quién podemos sostenernos en pie? Y el Señor mira a ver dónde está su remanente que se va a sostener en pie. Y el Señor ve que no hay nadie preparado.
Entonces le dice, manda un ángel a los ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra para que retengan todavía los vientos, porque no hay nadie preparado. Y se reténganos y no hagan daño hasta que no se acabe, hasta que no se sellen los siervos de nuestro Dios, que no hagan daño ni a la tierra, que no hagan daño ni a Estados Unidos, ni a la ONU, ni a la iglesia, hasta que no sellemos a los siervos de Dios, porque Él no los vio sellados. ¿Y por qué es que los manda a retener? ¿Y por qué es que no los vio sellados? Vamos a ver, porque de lo mismo está hablando Ezequiel 37. Y vamos a leer Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37 dice. Ezequiel 37 dice, vamos a leerlo con mucha atención. Y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos secos. ¿Y ahora qué es un hueso seco, Norita? Pues nada. ¿Qué es un hueso seco? No vale para nada, pues no piensa, no actúa. No vale para nada, pero ¿qué es? ¿De dónde vino ese hueso seco? ¿Qué estado tiene un hueso seco? Ninguno. Es un muerto. Claro, es un hueso. Los huesos secos son muertos. Entonces dice que la mano del Señor vino al profeta Ezequiel y lo llevó a un valle de ¿qué, Norita? Puro huesos secos. De puro huesos secos. ¿O un valle de qué? De muertos. De muertos. ¿Y quiénes eran esos muertos, Norita? Vamos a ver quiénes eran esos muertos. Vamos a leer, estoy leyendo Ezequiel, Ezequiel capítulo 37 y vamos a ver quiénes son esos muertos, porque la interpretación, ¿dónde la encontramos? La verdadera interpretación en la Biblia, ¿cierto? Sí. Porque ella es su propia expositora. Luego ellos tomaron vida otra vez. Porque ella, la Biblia es su propia expositora, sí, no te me adelantes, Norita. La Biblia es su propia expositora y tiene razón. Ellos tomaron vida otra vez, pero vamos a leer primero quiénes eran. ¿Quiénes creen que eran, Norita? Yo creo que eran personas que no hayan recibido la palabra. Norita dice que parece que son personas que no han recibido la palabra. Vamos a ver quiénes eran. Ezequiel 37:11 dice, me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Entonces, ¿quién es la casa de Israel? Sí. Pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10, verso 11, todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para amonestar a los que alcanzamos los fines de los tiempos. Así que nosotros somos los fines de los tiempos. Entonces, ¿quién es la casa de Israel hoy en día? ¿Quién es la casa? ¿Quiénes somos nosotros? Dígalo con su nombre, porque nosotros tenemos un nombre hoy en día. El pueblo de Dios. ¿Y cómo se llama? El nuevo Israel. ¿Cómo se llama el pueblo de Dios? ¿Cuál es el nombre de la iglesia hoy en día? Somos los del Reino Unido. ¿Cómo se llama, Norita? Dígalo completo. La iglesia adventista. La iglesia adventista del séptimo día. Entonces, ¿qué dice que somos? Un valle lleno de ¿qué? Huesos secos. De huesos secos. Un valle de muertos. Y cuando vienen a soltar los vientos para que venga la crisis de la ley dominical y todas las cosas, ¿qué dice el Señor? Mira a ver dónde está su iglesia adventista del séptimo día, a ver si están preparados, a ver si tienen el mensaje. Y los ve que son un valle lleno de huesos secos. Entonces dice, después de verlos que son un valle lleno de huesos secos, dice, y después de estas cosas vi 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, que les era dado retener, a los 4 ángeles,
a los cuales les será dado hacer daño a la tierra, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sean sellados en su frente los siervos de nuestro Dios. Entonces mandó que retuvieran. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo fue eso? Vamos a seguir leyendo Ezequiel, porque hasta ahora yo les quise demostrar que hay un valle lleno de huesos secos y que el Señor dice que esos huesos secos son la casa de Israel, la iglesia adventista del séptimo día, y que por eso el Señor mandó que se retuvieran, porque no había nadie sellado. Pero ¿qué sigue diciendo Ezequiel? Lo que dijo Norita, sigue diciendo Ezequiel. Me llevó en el espíritu a un valle lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y me dijo, y he aquí que eran muchísimos. Ay, ¿cuántos son adventistas hoy en día? ¿Cuántos hay? Dios. Hay más de 7 millones, ¿no? Bautizan cada rato. Entonces dice, y eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera, en la faz del campo, el campo de la obra misionera, que ellos dicen, estamos en el campo de la obra misionera, eran muchísimos, pero ¿qué dice el profeta? Por cierto, estaban secos y secos en gran manera, estaban muertos y muertos en gran manera. ¿Cómo retomaron otra vez a vivir? Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Pregunta el Señor. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces, oíd palabra de Jehová, oíd la profecía, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y vivieron. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y así fue. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor de huesos, se juntaron cada hueso a su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Eran cuerpos ahora, pero estaban muertos. Ya no eran secos, eran cuerpos, pero estaban muertos. Y me dijo, profetiza, dice así, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos. ¿Con qué conecta esta frase? Al decir espíritu, ven de los 4 vientos, ¿con qué conecta esta frase? ¿Con qué parte de la Biblia conecta esta frase? La conecta con Apocalipsis 7, donde dice, y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban, 4 ángeles en pie sobre los 4 vientos de la tierra. ¿Y qué son los 4 vientos de la tierra? Es el Islam. Pero ¿qué pasa con ese Islam? Que ataca a la tierra en sus 4 vientos. ¿Cuáles son? Los 4 hemisferios. Hemisferio norte, hemisferio sur, los 4 hemisferios. En todo caso, los 4 hemisferios. Porque la tierra está circundada por líneas que se llaman meridianos y paralelos. Y el meridiano 0 o el meridiano de Greenwich divide la tierra en 2 hemisferios y el paralelo del Ecuador la divide atravesándola también en otros 2 es como coger una naranja y partirla en cruz, que salen 4 pedazos. Así que esos cuatro vientos son los 4 hemisferios, que hay vientos, hay ataques, hay guerras del Islam, en todas que están buscando soltarse y causar destrucción en toda la tierra, en los 4 vientos. Y están siendo retenidos. Así cuando le dice profetiza el espíritu de los 4 vientos, está diciendo
está diciendo que profeticen que el Islam iba a atacar. Que profeticen y que por eso, ¿y cuándo fue que el Islam empezó a atacar? Nosotros vemos unas profecías del primer ay del primer ay o quinta trompeta y el segundo ay o sexta trompeta que estaban a cargo del Islam. La primera se cumplió el 11 de agosto de 1840 cuando cayó el Imperio Otomano. Eso es una profecía que empezó desde esa profecía cuando cae el Imperio Otomano, empieza desde el 27 de julio de 1449 y la profetiza Josías Lish y está en el conflicto de los siglos. En el capítulo una profecía luz a través de las tinieblas donde dice otra profecía significativa se cumplió 2 años antes. Josías Lish, antes de caer en el Imperio Otomano, Josías Lish profetizó y faltando solamente 10 días para cumplirse, Josías Lish profetizó que el Imperio Otomano iba a caer el 11 de agosto de 1840 y cayó. Los otomanos son Islam. Y antes de esa también fueron los otomanos que empezaron el 27 de julio de 1299, ese fue el primer ay. Esa fueron los otomanos, los seguidores de Mahoma, los que también atormentaron al catolicismo y a los del gobierno en ese tiempo. Los otomanos atacaban a esas personas y las torturaban y todo. Y fue cuando eso la Iglesia Católica tuvo que juntar ejércitos con las cruzadas para defenderse. Y no los mataban, los torturaban y decían que no los dejaran en paz hasta o se morían o se convertían al Islam. Entonces eso es el Islam. Pero esa fue el primer ay y segundo ay fueron ataques del Islam. Pero aquí está diciendo que todavía ese Islam que estaba detenido estaba buscando soltarse y correr por la faz de toda la tierra, causando destrucción y muerte a su paso. Y dice que, como dijimos, ya en este tiempo, que el tiempo se ha cumplido y se ha acercado el reino de gloria de Dios, el tiempo que está a punto de cerrarse, el tiempo de gracia. Que dice que el día del Señor había venido, como dice Apocalipsis 6, porque el gran día de la ira de Dios ha venido y ¿quién podrá sostenerse en pie? Iba a venir otra vez guerra de los 4 vientos. Los vientos entonces es un símbolo para el Islam. Iba a venir guerra de los vientos y que habían ángeles reteniéndolos para que no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no se sellen sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el Señor entonces viene y mira a su iglesia adventista y la ve un valle de huesos secos y secos en gran manera. Y entonces le dice, profetiza al espíritu de los 4 vientos, profetízale la profecía del Islam. ¿Y qué pasa? El 11 de septiembre del 2001, ¿qué ocurrió? Un golpe a Estados Unidos. Los aviones chocaron las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Y el registro público, el registro de las crónicas de la historia universal, dice que eran los del Islam los que iban conduciendo esos aviones. Hay muchas teorías que dicen que fue un autoataque de los Estados Unidos. Todo puede ser en estos hombres codiciosos por tierra, por plata, en estos hombres codiciosos de la tierra por el dinero. Pero en todo caso, ellos involucraron al Islam. Involucraron al Islam y ese Islam entonces golpeó las Torres Gemelas y cayeron las Torres Gemelas. Y venía toda la crisis para la tierra. Entonces, ¿pero qué pasó? Vamos a terminar aquí. Y dice, y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así dice Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos. De los vientos que están deteniendo la tierra. Que hay
4 ángeles que los están deteniendo y sopla sobre estos huesos y vivirán. Profetiza esa profecía que está listo los vientos que quieren correr sobre esta tierra causando destrucción y muerte a su paso, pero el Señor dice en Apocalipsis 7 que mandó un ángel que los retuviera. Pero en Ezequiel 17 que está diciendo, dice que le den la profecía de los 4 vientos, que demuestren que allí en el 9/11 del 2001 se iban a soltar todos cuando golpeó el Islam a las Torres Gemelas, pero que fueron detenidos. ¿Por qué fueron detenidos? Porque, como dice el Señor, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Así que los ojos del misericordioso Jesús miraron por toda la tierra donde estaba su remanente, su iglesia adventista, que se iba a sostener en pie, y la vio que era un valle lleno de huesos, que eran muchísimos huesos secos y secos en gran manera. Entonces ocurre el ataque a las Torres Gemelas y dice, ahora profetíceles, dígale qué iba a pasar ahí, para ver si se despiertan, para ver si se despierta la iglesia adventista. Profetice lo que iba a suceder allá cuando atacó el Islam a los Estados Unidos. Y les dice, profetízales. Y profeticé como me fue mandado, y dice que se pusieron sobre sus pies una gran multitud. Ahora, muchos nos hemos puesto sobre nuestros pies, pero está ocurriendo algo, que la iglesia adventista organizada, la conferencia general, ha rechazado todo lo que se les ha profetizado, y que llegó el tiempo en la línea de Cristo. Los de la iglesia organizada, los fariseos, rechazaron todos los profetas y aún rechazaron al Hijo de Dios que vino a decirle a los profetas, porque a los profetas apedrearon, y cuando vino el Hijo de Dios se cumplió la parábola que dijeron, aquí está el Hijo, matémoslo y quedémonos con la herencia. Y a él también lo crucificaron. Pero como el Señor sabe todo lo que va a pasar, desde antes de que se cumpla hasta el final, Él sabía que todo eso iba a pasar. Y entonces el Señor les estaba, arrepiéntase, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de gracia se ha acercado. Y les comenzó a profetizar. Lo rechazaron. Pero el Señor, como sabía que lo iban a rechazar, ¿qué hizo Él? Él no se detuvo a llorar porque los líderes lo rechazaron. Él también iba a empezar su rechazo de ese pueblo, y como no le recibieron porque desde los 12 años escapó, desde los 12 años se les perdió a los papás y estaban con los líderes del templo haciéndoles preguntas difíciles y tratando de enseñarles. Y ya cuando empezó a dar su evangelio sabía que ellos no iban a aceptarlo. ¿Qué hizo él? Empezó a desechar esos líderes, empezó a desecharlos. Fue progresivamente que empezó a desechar la iglesia establecida de ese entonces y empezó a llamar, a formar una nueva iglesia. Empezó a llamar a Pedro, a Juan, a Santiago, a Judas. A Judas no lo llamó, Judas se le ofreció, pero hay un Judas que era hermano del Señor. Comenzó a llamar a sus 12 discípulos. Y empezó a hacer un pacto con una nueva iglesia. Y cuando el Señor está haciendo un pacto con unos nuevos elegidos, es porque simultáneamente está desechando otros que ya los antiguos. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue allá en la línea de Cristo está haciendo ahora. Jesús está desechando esa iglesia que desechó las profecías hace tiempo. Y está haciendo un pacto con los que están siendo fieles, con los que están aceptando el encargo de profetizar el evangelio eterno a muchos pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Amén. Y les está profetizando y les está diciendo que son un valle de huesos secos, que la profecía del Islam se está cumpliendo y que está buscando soltarse, ir por toda la tierra y causar muerte y destrucción a su paso. Y les está diciendo que desde que ocurrió eso,
En el 11 de septiembre del 2001, él está reteniendo los 4 vientos y ahí empezó el sellamiento de los que sinceramente están buscando esta verdad. Y empezaron las primeras gotas de la lluvia tardía el 11 de septiembre del 2001 y se terminó el juicio de los muertos el 11 de septiembre del 2001 porque el juicio de los muertos había empezado desde el 22 de octubre de 1844 y se ha terminado el 11 de septiembre del 2001. Ahí se terminó la investigación del juicio de los muertos y empezó el juicio de los vivos. Desde ahí están pasando todos los nombres de los que profesamos ser adventistas del séptimo día, a ver si es verdad. Si están creyendo, si están aceptando el evangelio eterno o no lo están aceptando. Desde ahí empezó, desde el 11 de septiembre del 2001, empezó el juicio de los vivos, empezó el sellamiento de los 144,000 y empezaron las primeras gotas de la lluvia tardía. Y se retuvo los vientos la crisis que iba a empezar con los del Islam, el 9-11 del 2001 se retuvo. Ya está que se vuelve a soltar, porque el 7 de octubre del 2023, el Islam volvió a atacar. Y siempre vienen es como del aire. Vienen como vientos. Venían en parapentes cuando Hamás atacó a Israel literal. Y de ahí ha hecho ataques. Esos ataques son eventos del tercer año, porque el primero y el segundo ya pasó. Desde que cayeron las torres son eventos del tercer año. Pero ¿qué dice el libro de primeros escritos? ¿Qué dice el libro de primeros escritos? Voy a ver si lo encuentro aquí. Libro de primeros escritos. Está conectado el libro de primeros escritos con Ezequiel 37 y Apocalipsis 7. Y vamos a leer el libro de primeros escritos. Voy a ver si lo encuentro aquí, porque no lo puedo buscar en el computador en este momento. O de pronto pueda buscarlo. De pronto lo pueda buscar, pero es que si lo busco, interrumpo el video que estoy grabando. Voy a buscarlo aquí, primeros escritos. Primeros escritos. Y no tengo un ayudante aquí para que me ayude que tuviera los libros. Primeros escritos, ese me sale acá, yo siempre. Primeros escritos. Aquí lo tengo. Vamos a buscar la página 38. En la página 38. Me voy a demorar un poquito, pero sé que yo misma me voy a tener paciencia y la hermana Nora va a tener paciencia. Claro. Pero vamos a buscar la página 38 y ya estoy en la 32, a ver, 32, 33, estoy en la 34, así que por aquí ya voy llegando, página 38. Y en la página 38 dice, vamos, aquí en este me aparece que es la página 37. En el libro mío, en mi computador, en la aplicación de Ellen White, me sale en la página 38. Pero dice, vamos a leer desde el 37, párrafo 1 aquí. Entonces el ángel que me acompañaba dirigió de nuevo mi atención a la ciudad. Vi 4 ángeles que volaban hacia la puerta. Estaban presentando la tarjeta de oro al ángel de la puerta. Cuando vi a otro ángel que, volando raudamente, venía desde la dirección de donde procedía la excelsa gloria, y clamaba en alta voz a los demás ángeles mientras agitaba algo de arriba a abajo. O sea, como alguien que viene con urgencia y que parece que no va a alcanzar a llegar a tiempo. Entonces, antes de llegar empieza a hacer señales desde lejos para que lo mire. Agitaba algo de arriba a abajo. Agitaba algo de arriba a abajo con la mano. Le pregunté a mi guía qué significaba aquello y me respondió que por el momento yo no podía ver más, pero que muy pronto me explicaría el significado de todas aquellas cosas que veía. El sábado por la tarde enfermó uno de nuestros miembros y solicitó oraciones para recobrar la salud.
Todos nos unimos en súplica al médico que nunca perdió un caso. Y mientras el poder curativo bajaba a sanar al enfermo, el Espíritu descendió sobre mí y fui arrebatada en visión. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente, miró compasivamente de su iglesia adventista, miró compasivamente a la iglesia adventista, pero ¿qué miró? Un valle lleno de huesos, muchísimos, y secos en gran manera. Miró compasivamente al pueblo remanente, y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Estaba intercediendo por ese valle lleno de huesos secos. No había ninguno de sus remanentes sellado. Si la crisis hubiera venido en ese momento, no hubiera quedado ni raíz ni rama. Todos nos hubiéramos perdido eternamente, y el Señor levantó sus manos con sus marcas y le dijo: Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, 4 veces, 4 hemisferios. Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando algo de arriba a abajo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: retened, 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 retened 4 veces, hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Pregunté a mi ángel acompañante: ¿qué significaba? ¿Sí está oyendo, hermana Norita? Sí, ¿Qué significaba lo que oía? ¿Y qué iba a hacer? ¿Y qué iban a hacer los 4 ángeles? Ay, Señor. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Ay, por Dios. Que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos, los que dice Apocalipsis 7. Después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos. ¿Cuándo sucedió eso? En el 9/11 del 2001, el 11 de septiembre del 2001. Entonces esto que pasa aquí está cumpliéndose allá. Así es que la Biblia tiene un mensaje para un momento propicio y hay que saberlo aplicar. Leer y estudiar la Biblia sin entender eso es como el loro, repetir y repetir, pero que no tiene inteligencia, no entiende. Y Dios de nosotros requiere una fe inteligente. Eso se cumplió allá en 2001. Dice: me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos. Y que estaban ya a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaba las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar a ser soltados, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Ni siquiera sabían estas cosas porque lo que sella es el mensaje. Vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente, a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. ¿Eso ocurrió cuándo? El 11 de septiembre del 2001. Desde ahí están retenidos y ya están que se sueltan otra vez. Y desde el 2001 empezó a caer la lluvia tardía, y vamos a demostrarlo también con un escrito está. ¿Y qué más sucedió en el 2001? Cuando fueron detenidos. En el 2001, cuando fueron detenidos, ¿qué sucedió?
La Review and Herald del 5 de julio de 1906 dice en el párrafo 14, voy a decirlo más o menos, bueno, lo voy a buscar aquí, lo leo exactamente con sus propias palabras, para que no digan, esa hermana inventa. No diga eso. Vamos a decirlo con las propias palabras de la pluma inspirada. Se llama Review and Herald. Review and Herald. Bien, María. 5 de julio de 1906. Review and Herald, 5 de julio de 1906. En el párrafo 14. Le doy gracias a Dios porque mi celular tiene una aplicación que sale en inglés e inmediatamente la traduce al español. Y aquí ya la tenemos en español y vamos a leer el párrafo 14. Review and Herald, 5 de julio de 1906, el párrafo 14. ¿Cómo es posible que yo haya dicho que Nueva York será barrida por un maremoto? Nunca lo he dicho. Madre mía. Al contemplar los grandes edificios que se erigen allí, piso tras piso, he dicho que escenas terribles tendrán lugar cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3. ¿Y cuándo se levantó el Señor para sacudir terriblemente la tierra para que se cumplieran las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3 que dice, las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3 dicen, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder y la tierra fue alumbrada de su gloria y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esas palabras se cumplirían cuando el Señor se levantara para sacudir terriblemente la tierra. Y dice que todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que vendrá sobre la tierra. Pero no tengo ninguna luz en particular con respecto a lo que vendrá sobre Nueva York. Solo sé que un día, ella no sabía cuándo, dijo un día, solo sé que un día, los grandes edificios de allí, las Torres Gemelas, serán derribados por el poder de Dios, por la luz que me ha sido dada. Sé que hay destrucción en el mundo. Sé que la destrucción está sobre la tierra. Una palabra del Señor, un toque de su gran poder y esas Torres Gemelas, estas enormes estructuras caerán. Se producirán escenas de un terror que no podemos imaginar. Review and Herald, 5 de julio de 1906, párrafo 14. Entonces ese día, el 11 de septiembre del 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas, descendió el ángel de Apocalipsis 18 que iluminó la tierra con su gloria. La hermana no sabía qué día. Después de 1844 no se puede poner fecha. Pero la hermana White dice en los comentarios de Apocalipsis, de Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, dice la hermana en los comentarios de ese verso, dice que para este tiempo del fin, ya no se puede poner fechas a las profecías, pero que las profecías se van a interpretar a sí mismas a través de los eventos. Ahí tenemos una interpretación del evento. La hermana White dice, solo sé que un día los grandes edificios caerán. Un toque. Un toque de la ira de Dios y esas estructuras caerán. No quedará piedra sobre piedra. ¿Y eso cuándo ocurrió? Con un toque de Dios, esas estructuras de Nueva York cayeron el septiembre 11 del 2001.
Ahí cayeron. Y dice que cuando eso ocurriera, la destrucción iba a estar sobre la tierra, y desde entonces destrucción y muchos más edificios que caen y terremotos y de toda clase de desastres, porque la destrucción, hermanos, el día de la ira de Dios ya comenzó, solo que fue retenido ahí porque los misericordiosos ojos de Jesús vieron que la gente no estaba sellada, porque la iglesia adventista no ha querido predicar la profecía y por eso está desechada, y Dios está haciendo hoy un pacto con los que estamos aceptando esta responsabilidad de volver a predicar a muchos pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Amén. Pero el 11 de septiembre del 2001, los misericordiosos ojos de Jesús miraron a ver si su remanente estaba sellado. No había nadie que sepa la profecía. Y el Señor dijo: Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Y el Padre le concedió su petición, y el Señor Jesús comisionó a otro ángel que vino con presteza a la tierra, moviendo de arriba abajo algo que tenía en la mano y gritando: retened, 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 retened. Eso se cumplió el 11 de septiembre del 2001. Y ahí empezó la lluvia tardía, y ahí descendió el ángel de Apocalipsis 18 que iluminó la tierra con su gloria, porque resultaron siervos de Dios que retomaron el método de interpretación bíblica de Guillermo Miller, Isaías 28, del 9 al 13, y empezaron a estudiar la Biblia, y se empezaron a abrir verdades, y se empezaron a decir por el internet, y la tierra está siendo iluminada con esa gloria, hermanos, con esa gloria. Amén. Y esa gloria es lluvia tardía, es refrigerio del Señor, como dice el capítulo, el mensaje final al pueblo de Dios, como en la penúltima página, dice que los tiempos de refrigerio, dice que el mensaje final no terminará con menor grandeza que el que empezó, cuando Guillermo Miller dice que ese mensaje de Guillermo Miller llegó a todas las estaciones misioneras de la tierra, pero que este mensaje lo superará, será mucho más glorioso y más grande, y va a toda la tierra. Y dice que esos son los tiempos de refrigerio de los que hablaba el apóstol Pedro. Arrepentidos y convertidos para que vengan los tiempos de refrigerio o de lluvia tardía. Esa es la lluvia tardía que empezó a chorrear, empezó a gotear el 9/11 del 2001, pero que en estos momentos ya están cayendo goterones. Y yo les voy a leer los comentarios de Apocalipsis 18 de la hermana Guay en la Biblia, con sus comentarios, para que vean cómo lo relaciona con el ángel que desciende en Apocalipsis 18, que se interpretó después de que se cumplió la profecía, porque la hermana Guay no puso fechas. Ella dijo: yo no dije que Nueva York va a ser barrida por una ola. Yo solo dije que escenas terribles ocurrirían cuando Dios se levante para sacudir terriblemente la tierra, y que en ese día se cumplirían las palabras de Apocalipsis 18, del 1 al 3. Así que al suceder el evento, y los que estudian la Biblia ven todo, aquí se está cumpliendo esto. Entonces, ¿pero qué dicen los comentarios de Ellen White de Apocalipsis 18, del 1 al 3? Dicen así: Apocalipsis 18, del 1 al 3. 18. Apocalipsis 18, 1 dice: la profecía del capítulo 18 de Apocalipsis pronto se cumplirá. Pronto se cumplirá. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran poder. ¿Quién es el ángel que desciende del cielo con gran poder? Dios. El ángel de Apocalipsis 18, nuestro Señor Jesús, que ilumina la tierra con su gloria. Dice: otro ángel ha de descender del cielo con gran poder. Procuren ahorita que no se me vaya a adormecer, que tiene un mensaje especial para acá. No. Dice, otro ángel ha de descender del cielo con gran poder, y la tierra será alumbrada con su gloria. Por lo tanto, está hablando de Apocalipsis 18:1. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los seres humanos consagrados
Ay, que hombres y mujeres, y yo estoy aquí predicándoles a ustedes, hermanos, amén. en cumplimiento de esta profecía, bendecirá tan abundantemente a hombres y mujeres, bendecirá tan abundantemente a los seres humanos consagrados, que hombres y mujeres, y aún niños, abrirán sus labios en alabanza y acción de Amén. gracias, llenando la tierra del conocimiento de Dios y de su gloria inigualable, Fíjate. como las aguas cubren la mar. Los que han mantenido el principio de su confianza firme hasta el fin, se mantuvieron en las profecías, en el verdadero evangelio, estudiando contra todo en la iglesia, nos perseguían, nos borraban, disidentes, nos sacaban, nos calumniaban, decían que eran nosotros que abandonábamos las iglesias, pero aún contra todo mantuvimos el principio de nuestra confianza firme hasta el fin. Estarán bien despiertos durante el tiempo cuando se proclama el mensaje del tercer ángel con gran poder. Amén. Review de Ángel 13 de octubre de 1904. Y sigue diciendo, el mensaje para la traslación. Estamos a punto de traslación. Sí. Estamos a punto de que el tiempo de gracia se cierre. Estamos ya en la parte final. Allá en el 9/11 del 2001 empezó. Pero en estos momentos ya es que se está terminando y está a punto de cerrarse el tiempo de gracia. Y para los adventistas primero. Es probable que el otro año salga ley dominical y ahí se queda todo el mundo por fuera. De los que no quisieron aceptar estos mensajes. Y dice, el mensaje para la traslación. Este es el mensaje que prepara para la traslación. Entre los clamores de confusión. Mirad, aquí está el Cristo. Mire, yo aquí tengo la verdad. La verdad es que no hay Espíritu Santo. Ya. Ajá. O mire, es que hay que hablar y decir todos los nombres. En vez de decir Jesús, digan Yahshua. Digan todos los nombres en hebreo. Muchísimos grupos han salido entre la iglesia. Entonces dice, entre los clamores de confusión. Mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allí está. Se dará un testimonio especial. Un mensaje especial con testimonio. Viviéndolo nosotros. Sufriendo persecuciones. Sufriendo oprobios. Sufriendo rechazos. Sufriendo calumnias. Y etcétera, etcétera. Un mensaje especial. Dice, mirad allí, se dará un testimonio especial, un mensaje especial de verdad apropiada para este tiempo. ¿O no es esta verdad apropiada para este tiempo? Especial. ¿No es esta verdad apropiada cuando acaba de, hace 23 años que pasó lo de las Torres Gemelas y se está mostrando con la Biblia que todo esto que está en la Biblia se cumplió ahí? ¿Este mensaje especial no es apropiado para el evento que sucedió ahí? Claro. Se dará un mensaje especial, un mensaje de verdad apropiada para este tiempo. Este mensaje debe ser recibido, creído y se debe actuar conforme a él. La verdad eterna de la palabra se presentará libre de todos los errores engañosos y de interpretaciones espirituales. Libre de toda descripción fantástica, trazada y seductora. La atención de los hijos de Dios será acosada con falsedades, pero la verdad debe permanecer cubierta con su atavío hermoso y puro. La palabra preciosa en su influencia santa y elevadora no debe ser degradada a un nivel con los asuntos comunes y ordinarios. Debe permanecer siempre no contaminada con las falacias con que Satanás procura engañar, de ser posible, aún a los escogidos. La proclamación del Evangelio, que es la profecía, porque ese es el Evangelio, como Jesús empezó su Evangelio con profecía. La proclamación del Evangelio es el único medio por el cual Dios puede emplear a los seres humanos como instrumentos suyos para la salvación de las almas.
A medida que hombres, mujeres y niños proclamen el Evangelio, las profecías, el Señor abrirá los ojos de los ciegos, levantará los huesos secos y secos en gran manera. El Señor abrirá los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos y escribirá su ley en el corazón de aquellos que verdaderamente se arrepientan. Amén. El Espíritu de Dios que da poder trabajando por medio de los seres humanos, induce a los creyentes a tener un solo pensamiento, una sola alma, a unirse en el amor de Dios y en la observancia de sus mandamientos, a prepararse aquí en la tierra para la traslación. Amén. He dicho. Dice así, el refrigerio de la lluvia tardía. Porque yo les dije que el 11 de septiembre, desde el 1001, empieza a ser derramada la lluvia tardía. Las primeras gotas, eso es progresivo. Ya ahorita en estos momentos estamos en goterones. Y yo pienso que el año entrante, ya veo que la ley dominical, hay muchísimas probabilidades, como un 99% de que salga el año que viene. Entonces ya en estos momentos, ya está empezando el Señor a prepararnos a un pueblo, uniéndolo en un mismo sentir, diciendo un mismo mensaje, en un mismo Señor, para derramar su Espíritu Santo sin medida. Y ocurrirán muchas cosas delante de esos fieles que estamos haciendo pacto con Él. Muchas cosas van a ocurrir. Que pensábamos que ya no ocurrirían, pero están destinadas y pronto, más pronto que tarde lo vamos a ver. Al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al periodo de su último conflicto, el tiempo de angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán abundantemente de su Espíritu. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. Porque los eventos que están sucediendo, y cuando ellos los muestran con la Biblia, es poder y gloria. Los hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Esa es la que nos revive y nos fortalece y nos deja unidos para presentarle un frente unido al mundo, todos hablando el mensaje especial, amén, todos teniendo un mensaje inteligente, amén, del evangelio, de las profecías, y unidos para ser levantados como una insignia, como dice Apocalipsis del 10 al 11, habla Apocalipsis, no Apocalipsis, como dice Isaías capítulo 11, de versos del 10 al 11, que van a ser levantados como una insignia. Dios en estos momentos nos está ordenando, nos está uniendo con el mensaje, con su palabra y cumpliendo su oración que la hizo en ese tiempo, pero que nos alcanza a nosotros. Porque dice, amén, Padre, no te digo que los saques del mundo, sino que los separen del mundo para que sean uno con nosotros, así como tú y yo, Padre, son uno, así que ellos sean unos con nosotros, para que el mundo sepa que usted me envió. Y dice, pero no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí a través de estos, se refería a nosotros. Que sean uno con nosotros. Y al ser uno con Dios, participamos, al ser uno con Dios, como Cristo es uno con el Padre, ahí está la naturaleza humana unida con la divina. Ahí está la combinación de la humanidad con la divinidad. Y cuando lleguemos a ese estado, a ser uno con él, combinación de humanidad con divinidad, ya no hay pecado. Está la combinación de la humanidad con divinidad y ahí no hay pecado. Y eso es lo que está haciendo el Señor para que seamos como dice, no como dice la iglesia es su elegida, es la paloma, es con todos esos pecados. Eso no es. Dios está preparando uno sin mancha ni arruga.
para presentárselo a sí Iglesia de mismo. nuevo. Y esa iglesia es la que está ahorita haciendo pacto con él. Sí, señor. Estos poquitos que están consagrados y que tienen el evangelio eterno. Y los está uniendo uno con él y tienen una vida que se equipara con la de Dios. Amén. Y los está ordenando, como dice Cantares 6:10. ¿Qué dice Cantares 6:10? Vamos a leerlo. Antes de terminar de leer esto, leamos Cantares 6:10. Cantares 6:10, ¿qué es lo que dice? Pero eso no es para esa iglesia allá caída que ha rechazado las profecías y que se consuelan diciéndose que esas cosas para ellos, estando ellos en pecado. Eso no es para esa iglesia. Cantares 6:10 es para esos fieles que mantuvieron firme el principio de su confianza hasta el fin y estuvieron despiertos hasta que llegara este tiempo. Y Cantares 6:10 dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como un ejército con banderas? Una bandera es para ser levantada. Esos van a ser levantados en la ley dominical. Entrarán en ese orden unidos, presentándola a este mundo, un frente unido, todos hablando una misma cosa, y entrarán en su conflicto final. Y en ese conflicto final van a ser levantados como una bandera, porque dicen, esos pocos no se quieren someter y vendrá persecución contra esos pocos. Pero muchos del mundo que la miran allá perseguidos por todos y que están buscando la verdad, dicen, pero estos son, y muchos correrán a unirse a ella. Entra ese conflicto. Así que de ella está hablando aquí. Dice, convertirse en un fuerte clamor, y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán en esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Amén. Sus rostros brillarán con la gloria de la luz que acompaña al tercer ángel. Hermoso. No se debe esperar la lluvia tardía, dice la hermana Güey. ¿Cómo es esto que no se debe esperar la lluvia tardía? No debemos esperar la lluvia tardía. Está descendiendo sobre todos los que reconozcan el rocío y las lluvias de gracia que caen sobre nosotros y las aprovechen. Cuando recojamos los fragmentos de luz, ¿cuáles son los fragmentos de luz? Los eslabones de la cadena profética desde el Edén. Cuando recojamos esos fragmentos de luz, esos eslabones de la cadena profética del Edén, cuando apreciemos la firme misericordia de Dios, quien anhela que confiemos en Él, entonces se cumplirá cada promesa. Y se cita Isaías 61:11. ¿Y qué dice Isaías 61:11? Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. ¿Y cuál es tu luz que ha llegado? Toda la tierra se ha llenado con la gloria de Dios, del ángel de Apocalipsis 18 que descendió el 11 de septiembre del 2001 e iluminó la tierra con su gloria. Y nos está diciendo, levántense, resplandezcan, reciban la gloria que es aumento del conocimiento de la palabra de Dios. Son estas profecías. Levántense y resplandezcan. Levántense y resplandezcan. Y llenen toda la tierra de la gloria de Dios, porque las tinieblas ahorita están sobre la faz de la tierra y es a nosotros que nos toca iluminarla. Y sigue diciendo, la revelación de la justicia. El tiempo de prueba es inminente. Estamos en ese tiempo de prueba. Porque el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Se trató de dar la revelación de la justicia de Cristo en 1888 y la retuvieron. Pues ahora inició la revelación de la justicia de Cristo desde el 9/11 del 2001, y esa justicia de Cristo es puras profecías, hermano. Es el mensaje profético, es el verdadero evangelio, la justicia de Cristo. Dice, esa es la justificación por la fe. Ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados.
Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. ¿Dónde dice eso? En la Review de Ángel 22-11 de 1892. Entonces, ¿cuándo llenó el ángel la tierra con su gloria? El 11 de septiembre de 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas. La hermana White dice que ahí se cumplirían esas palabras de Apocalipsis 18, del 1 al 3. Dice, no hay un tiempo específico para el derramamiento, o sea, para la lluvia tardía. No tengo un tiempo específico del cual hablar sobre cuándo sucederá. Sucederá. Ella no sabía cuándo iba a suceder, porque ella no sabía cuándo iban a caer las Torres Gemelas. Ella dijo que un día iban a caer, pero no sabía cuál era ese día. Más nosotros, como ya cayeron, ya sabemos cuál día fue, ¿verdad? El evento nos lo explicó. Dice, no tengo un tiempo específico del cual hablar sobre cuándo sucederá. Sucederá el derramamiento del Espíritu Santo, cuando el ángel poderoso descienda del cielo, el cual descendió el 9-11 del 2001, o en septiembre 11 del 2001, y se una con el tercer ángel. Ahí, en ese momento, el 11 de septiembre del 2001, el tercer ángel recibió poder. Y se una con el tercer ángel en la terminación de la obra para este mundo. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio o para la lluvia tardía. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial, teniendo nuestras lámparas preparadas y ardiendo. Review de Ángel 29.3 de 1892. Está diciendo, cuando desciende el ángel, que ya sabemos que descendió el 11 de septiembre de 2001, el mensaje era que teníamos que tener nuestros vasos listos sin pecado para recibir la lluvia tardía. Para recibir la lluvia tardía. Entonces ahí empezó la lluvia tardía. ¿Cuándo empezó? El 9-11 del 2001. ¿Cuándo empezó el sellamiento? El 9-11 del 2001. ¿Cuándo hubo cambio de la dispensación del juicio de los muertos a empezar el juicio investigativo de los vivos? El 9-11 del 2001. ¿Cuándo se iluminó la tierra con su gloria? Y volviendo al método, paraos en los caminos y mirad cuál sea la senda antigua y caminar por ella. ¿Cuál fue la senda antigua para nosotros? Los mileritas. ¿Y cuál fue su senda? El método de interpretación bíblico de Isaías 28, del 9 al 13. Reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y cargan de espaldas y sean enredados y presos los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos métodos de interpretación, que son métodos humanos, y aceptar el método divino. Ellos volvieron, los que iniciaron este mensaje, volvieron a ese método de interpretación de Guillermo Miller y empezaron a descubrir las cosas, las profecías para nuestro tiempo, y nuestra única seguridad radicaba en que tuviéramos nuestros cuerpos limpios. Entonces ese sellamiento y esa retención que está en Apocalipsis 7, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que sellemos en la frente de los siervos de nuestro Dios. Esa retención, eso se cumplió el 11 de septiembre del 2001. Está esa retención. Está la lluvia, las primeras gotas de la lluvia tardía que se cumplieron allá, el 11 de septiembre del 2001. Está el juicio de los vivos, ahí empezó. Está el sellamiento. Y desde ahí se está derramando la lluvia tardía. Pero si ustedes van a la iglesia nominal, ese pueblo que está muerto y muerto en gran manera, hueso seco y seco en gran manera, allá le van a decir, ¿cuándo venga la lluvia tardía? No sabemos cuándo va a venir la lluvia tardía. No saben nada. Ellos van a decir, llegó la siega, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Porque no saben de dónde son, de dónde vienen, en dónde están, ni lo poquito que les falta. Pero nosotros, hermanos, apurémonos, porque el reino de los cielos, el reino de gloria, se ha acercado.
y el tiempo de gracia está por cerrarse. Así que arrepentíos y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados y queden dentro y no sean perdidos eternamente, y quede escrito en sus vestiduras: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Con esto les invito a tener una palabra de oración para cerrar el tema. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra, por tu gloria, por tu lluvia tardía que tú te has dignado a estos tus siervos, insignificantes siervos, pero te has dignado y has tenido misericordia a nosotros. Amén. Y nos has llenado de tu gloria. Sí, Señor. Ayúdanos a cumplir el compromiso de llenar la tierra con su gloria. Sí, Señor. Alcanza a nuestros familiares, Señor, y destrona las potestades de las tinieblas, de ellos y de toda esta humanidad, y llenen el lugar vacío que dejan tu gloria, Señor. Amén. Y póngase sobre sus pies un ejército enorme. Cúmplase Amén. esa profecía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.